Bienvenidos al podcast de Bebé Tips, un espacio en donde buscamos acompañarlos y resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas para que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, bienvenidos al podcast de Bebé Tips. Estoy realmente emocionada porque es un espacio en donde te vamos a dar las mejores herramientas para esta crianza, que es de las más importantes, y sobre todo, darte a los mejores especialistas para que estemos aún más reforzados. Y el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Ana del Valle, quien es pediatra enfocada en el desarrollo del lenguaje, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Mi bebé aún no habla. ¿Debo preocuparme? Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a Bebé Tips por la invitación. Y bueno, qué honor estar en este episodio. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el lenguaje. Exactamente, algo bastante interesante porque hay que diferenciar el habla del lenguaje. Así es. Se sabe que cada etapa es muy diferente, pero en tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje y el habla? Bien, el habla es la mera expresión a través de palabras de la lengua o del idioma. Y la comunicación o el lenguaje habla sobre todas las herramientas que tenemos, ejemplo, por los movimientos, a través de nuestra expresión corporal, incluso señas, y además la lengua. Entonces, es un concepto mucho más amplio, el del lenguaje. Sin embargo, pensamos que los niños solamente se comunican cuando hablan con nosotros, pero esto va mucho más atrás. Desde que las mamís están embarazadas, desde el útero, bebé está recibiendo estímulos auditivos y además de otros estímulos sensoriales. Sin embargo, dentro del útero hay ciertas características, hay sonidos atenuados, hay una temperatura controlada y esto finalmente condiciona que sea el mejor ambiente para el desarrollo neuronal. Cuando nace bebé, estos estímulos son distintos y están mucho más a flor de piel. Bebé empieza a identificar que cuando hay un estímulo o una respuesta por parte de él, por ejemplo, en el balbuceo, y él va a obtener una respuesta. Por ejemplo, la sonrisa social, que habitualmente se desarrolla en los primeros 3 meses, y hay una interacción social, y es una interacción bimodal, ¿no? Con mamá, con papá, con el resto de la familia. Cuando estos datos empiezan a no presentarse, no hay interacción social, no hay gestos, no hay movimientos que permitan la comunicación, es ahí cuando nos empezamos a preocupar. A eso, digamos, es bien importante dar contexto porque cada etapa es diferente, ¿no? Y cada niño lo va desarrollando de una manera también diferente, ¿no? Pero se sabe que también existen ciertos foquitos, ¿no? Que nos puede dar tal vez alguna otra valoración. ¿En qué punto sería importante tal vez tomar alguna otra medida o ir con algún especialista? Sí, claro. Mira, la situación es que vamos presentando o vamos teniendo ciertas metas del desarrollo psicomotor. Y estas metas del desarrollo psicomotor no son solo a nivel de lenguaje, sino también en la motricidad, claro, en la interacción social. Entonces, cuando vamos a las visitas con el pediatra, claro, ahí podemos ir identificando que aproximadamente a los 3 meses se presenta la sonrisa social, empiezan a presentarse movimientos asimétricos y cercano a los 6 meses empieza a tener, por ejemplo, las consonantes de apertura, ¿no? Mamá, papá, y que además haya un balbuceo. Los papás dicen que platican los bebés. Claro. Entonces, cuando hay estas interacciones, es que bebé va en un neurodesarrollo típico. Sin embargo, se presentan ciertas situaciones en las que no se presentan de esta manera, que está haciendo un desarrollo distinto. Tenemos ciertos rangos, al cumplirse o no estas metas de desarrollo psicomotor, es cuando los pediatras empezamos a sospechar de algunas situaciones.
Claro, hay como factores muy específicos. Y yo creo que una de las mayores preocupaciones de los padres es esto, justamente crear a un bebé en el espectro autista, ¿no? Que se sabe que tienen condiciones diferentes, ¿no? Y que, híjole, son una mezcla de emociones, ¿no? Tú como pediatra, ¿cómo detectas o cómo les das esa noticia? Porque no solamente es el tema del bebé, el acompañamiento, sino la parte también familiar, ¿no? La parte de sensibilidad de los papás. Por supuesto. No identificamos en una sola prueba su hijo es autista. Sin embargo, vamos observando cómo se van dando las metas de desarrollo psicomotor. De acuerdo a esta situación, empezamos a identificar que cercano a los 12 meses diga hola, se comunique con algunos gestos, que a los 18 meses siga ciertas instrucciones sencillas, que identifique partes de su cuerpo y de esta manera vamos identificando si es que cumple con estas metas. Al no cumplirlas, cercano a los 2 años, que es cuando el lenguaje empieza a estar un poco más estructurado, ya hay formación de frases, ya no solo son las palabras en específico y que hay una intención por comunicarse, es cuando se sospecha de ciertas neurodivergencias. En el caso del espectro autista, finalmente, como dice la palabra, es un espectro y es un rango muy amplio y esto no solo afecta al lenguaje, sino también a ciertas situaciones motoras, a ciertas estereotipias en las que, por ejemplo, los niños pueden llegar a mecerse, a tener ciertos movimientos como ciertas palabras en repetición, ciertos movimientos repetitivos y que esto les permite irse regulando. Entonces, no solo es en el tema del lenguaje, sino hacer un diagnóstico más integral. Además de esto, es importante que preguntemos todos los factores que se presentan con el desarrollo de este bebé. Prematurez, la alimentación, la estimulación también, claro. Porque en estos momentos en que tenemos tanto el uso de dispositivos electrónicos y no hay esta interacción social, claro. no hay comunicación bimodal, entonces hay ocasiones en que el estímulo es el que está faltando para el desarrollo del lenguaje. Y de esta manera podríamos ir integrando el diagnóstico. Si bien el diagnóstico es multidisciplinario, habitualmente echando mano de terapia del lenguaje, neurólogos, a modo de que podamos tener el diagnóstico. Y si bien la sospecha la generamos los pediatras, de acuerdo al desarrollo neurológico que están presentando los niños, es importante que como pediatras podamos ser parte de esa red de apoyo. Este diagnóstico de neurodivergencias en este momento es un tema que si bien tenemos mucha información aparentemente, no tenemos completamente la sensibilidad como para poderlo abordar. Es importante respetar el proceso de duelo de los padres. Súper importante. Y lo platicábamos justamente antes de esta entrevista, que la palabra espectro es algo muy grande. Y que el desarrollo de un niño no va a ser igual al de enfrente o al del amigo o al del compadre, ¿sabes? Es totalmente diferente, ¿no? Cada niño va evolucionando y como dice, no hay algo de raíz o algo en específico que diga, esto detonó el autismo en mi hijo. Eso es algo bien importante dejar claro, que no hay algo que tú digas de raíz para dar esa valoración 100% ya certificada, ¿de acuerdo? Así es. Lamentablemente se siguen en muchas investigaciones, sin embargo, no tenemos con certeza una situación de tomar una resonancia magnética y dar el diagnóstico de espectro autista, no existe, ¿no? Y es multifactorial. Prematurez, antecedentes familiares, incluso ciertos antecedentes con respecto a alimentación, por ejemplo. No hay un factor específico que detone, desencadene o presente el espectro autista. Siguen investigaciones, muchos a nivel molecular, con respecto a neurotransmisores, por ejemplo, y a neurodesarrollo, cómo se va madurando el cerebro y de esta manera poder presentar los datos clínicos del autismo. Uno pensaría que existe muchísima información acerca de este tema, pero realmente no. Vemos ahora en redes sociales muchísima información, pero también mucha información desinforma.
¿no? Y como ser humano nos da miedo a lo desconocido. Entonces, cuando tú estás diagnosticado en este punto y no sabes qué hacer, obviamente te causa muchísimas incógnitas, ¿no? ¿Tú cuáles serían los pasos a seguir si ya diagnostican a tu pequeño con el autismo? ¿Cuál sería el primer paso a seguir? Creo que de las cosas más importantes es generar una red de apoyo. De acuerdo. Considero que es lo más importante porque si bien la parentalidad, ser mamás y papás no es sencillo, además con una neurodivergencia es enfrentarte precisamente a muchos miedos. Claro. Y descubre mucho de nuestra parte de crianza y muchos miedos con respecto a las expectativas que teníamos sobre nuestros hijos. Claro. Y justo a esta situación de presión social que tenemos todo el tiempo. Considero que de las partes más importantes es el acompañamiento psicológico, no solo al pequeño, sino también a los padres, a la familia, porque si bien el diagnóstico del espectro autista es en uno de los miembros de la familia, finalmente es una familia. Claro. Que está teniendo y modificando sus dinámicas alrededor de este autismo. Claro, lo platicábamos, ¿no? El duelo no solamente es para el pequeño, sino para toda la familia que está en conjunto, esa red de apoyo, el poderte reforzar de esa gente, ¿no? Y sobre todo con personas que estén realmente especializadas, ¿no? Porque como tú dices, a cada quien le va muy diferente. Pero ¿cuáles serían esos signos, esos problemas que hay algún retraso en el habla, ¿no? Para no confundirnos un poco entre el habla y el lenguaje, porque se sabe que a los 12 meses empiezan a balbucear, a los 18 tal vez empiezan a decir sus primeras palabras, pero ¿cuáles serían esos signos que hay algún retraso en el habla? Bien, por ejemplo, la comprensión. El que demos una indicación, que sea una indicación clara, que sea una indicación concisa y que, por ejemplo, no haya este proceso de comprensión. ¿Ok? Además, él, por ejemplo, que no identifique partes de su cuerpo a partir de los 12 meses y que además pueda utilizar el lenguaje, pero pueda utilizar las palabras, pero no para expresar, no para comunicarse. Ejemplo, las primeras palabras que habitualmente empiezan a decir los bebés son aquellas que van a suplir o van a dar respuesta a una necesidad. Okay. Mamá habitualmente es para buscar atención, para buscar consuelo, para buscar alivio de dolor. Claro. Después de estas, mamá o papá. Claro. Entre ellas, por ejemplo, agua, que son palabras que nosotros decimos son útiles, ya que de esta manera hay como respuesta una satisfacción de sus necesidades. Pero cuando el lenguaje o las palabras no tienen esta interacción social o solamente son palabras que están sueltas, claro, entonces nos puede dar ciertos datos de alarma. Además, que cercano a los 2 años, por ejemplo, no formen palabras, no estructuren lenguaje, no sigan indicaciones sencillas, no nombren partes de su cuerpo. Okay. Entonces, estas son ciertas banderas rojas para poder acudir a valoración. ¿Qué tan importante es la estimulación temprana? ¿No? Porque yo creo que desde ahí no hay alguna edad en específica que te digan, a partir de esta edad podemos ir diagnosticando. Hay niños que los desde muy chiquitos o, como platicábamos con una mami hace un ratito, que a los 4 años no tuvo el diagnóstico. La estimulación, ¿qué papel juega en esta etapa? Muchísima. Es primordial. Es importante que desde que son recién nacidos podamos ir preparando o dando un ambiente de interacción social. Entonces, cercano a los 6 meses, ya empezamos a regular el lenguaje, ¿no? Hablamos diferente a nuestros niños, habitualmente gesticulamos más, hacemos más expresiones a nivel corporal, incluso empezamos a dar como ciertas pautas de tengo hambre, tengo sueño, a modo de que nuestro bebé pueda tener más herramientas para poderse comunicar. Claro. Pero además es importante que podamos tener como ciertas normas o
cómo podemos hablar a bebé. Muchas de las ocasiones decían, no me hables como bebé, porque todo el tiempo hablábamos en diminutivo. Los niños no necesitan estrictamente que les hablemos en diminutivo, pero quizás sí modificaciones en la agudeza de la voz, que pongamos cierto énfasis a ciertas palabras. Va a haber varias fases en el lenguaje. Claro. Habitualmente el primero es en el balbuceo. Primero es balbuceo, después empiezan con palabras o ciertas sílabas. Pelota dicen ta, o agua dicen ua, y de esta manera podemos ir identificando. Después sílabas, después palabras, después forman 2 palabras y con esto una frase, y de ahí van incrementando el lenguaje. Entonces es súper importante que podamos ir identificando en qué fase está nuestro bebé y de acuerdo a esto poder estimular la fase siguiente. De acuerdo. Es difícil que si está en balbuceo yo le lea el Quijote de la Mancha. Sí, de acuerdo. Pero sí le puedo empezar a decir sílabas o a poder ir ampliando la semántica, ir ampliando las vocales, ciertas modificaciones en la voz, a modo de que pueda irse enriqueciendo el lenguaje. Si está en una fase telegráfica, que es como nosotros lo mencionamos, en la que solo dicen la palabra, entonces estimulamos para la formación de frases. Ejemplo, agua. ¿Quieres agua? ¿Me das agua? Entonces, de esta manera, estimulo a la formación de frases. Como cada fase tiene su reto, Por ¿no? supuesto. En específico. Pero en términos generales, Ana, ya para finalizar, a todos los padres que tienen a pequeños con este diagnóstico es la red de apoyo. La red de apoyo, creo que eso marca toda la diferencia en que ese duelo sea un poquito pues más fácil, ¿no? Porque pues difícil ya es, ¿no? Pero que de alguna forma encontrarse con ese apoyo que te dé todos los días esas fuerzas, porque pues van a ir evolucionando. Esto es algo que va evolucionando y es algo con lo que uno tiene que ir todos los días y mentalizándose sobre todo. ¿Algo que quieras mencionar ya para finalizar, mi Ana? Pues bueno, finalmente que también los pediatras debemos de formar parte de esta red de apoyo. Totalmente. Entonces, ser empáticos, entender que los procesos no solo del pequeño o de la pequeña, sino también de toda la familia y de la dinámica van a ser completamente distintos y que esto pues va a modificar y finalmente a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, no solo del pequeño con espectro autista o de la pequeña con espectro autista, sino también el ponernos en crisis, en generar a partir de esas situaciones, poder generar condiciones distintas, más amables, más empáticas y sobre todo de más respeto para las neurodivergencias. Con esa palabra nos vamos, el ser empáticos. Yo creo que eso marca toda la diferencia y te quiero agradecer nuevamente por estar aquí en este espacio, por compartirnos tu conocimiento. Así que esperen este gran episodio, este podcast que está dirigido con todo el amor del mundo porque queremos darles todas las herramientas necesarias para esta crianza. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.